En Políticamente Correcto, los panelistas Paco Moncayo, Saudia Leboyer y Pedro José Freire analizaron la situación de inseguridad en el Ecuador y la posición de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el terrorismo. El gobierno de Guillermo Lasso reforzó su lucha contra la inseguridad con dos movimientos que son los siguientes: declarar la guerra al terrorismo y posesionar a dos generales en servicio pasivo con trayectoria que suponen un blindaje político, así como una promesa hacia la seguridad. Paco Moncayo, nuevo consejero presidencial, puso a un lado sus desacuerdos con el primer mandatario para luchar junto a Warner Bravo en la así llamada Cruzada por la Seguridad del Ecuador. El presidente de la República, Guillermo Lasso, felicitó a Paraguay por las elecciones y saludó a Santiago Peña por el triunfo en los comicios, a tiempo que expresó su esperanza por trabajar en conjunto por el bien de la región. Escribió el gobernante, que felicitó al pueblo paraguayo por una jornada cívica ejemplar, como debe ser el espíritu de las democracias latinoamericanas, y añadió que también saludó a Santiago Peña por haber recibido el apoyo de Paraguay. Espero seguir trabajando junto por el bien de toda América Latina. Guillermo Churuchumbi fue proclamado como ganador de las elecciones internas en Pachacutic, aunque su triunfo está en duda porque las elecciones fueron oficialmente suspendidas por el Tribunal Electoral del movimiento político y dejó de contar con el acompañamiento de CNE debido a los intensos disturbios en medio de la jornada electoral de este sábado 29 de abril pasado. Las peleas entre las bases fueron evidentes desde el inicio del proceso, que se desarrolló en un coliseo en El Puyo, provincia de Pastaza. De lado y lado se acusaban de estar con el correísmo o con el oficialismo. Hubo 3 suspensiones, la última de forma oficial, y se estableció por 2 de los 3 miembros del Tribunal Electoral de Pachacutic que decidieron terminar la jornada por falta de seguridad. Una noche de terror se registró en el sector La 13 del barrio Nueva Esperanza, en la ciudad de Atacames, provincia de Esmeraldas, donde una balacera dentro de una discoteca dejó 4 personas fallecidas y heridas durante la noche del 29 de abril pasado. Las autoridades indicaron en un informe preliminar que entre los heridos hay un menor de edad. Las víctimas quedaron tendidas en la calle y otros dentro del local de diversión nocturna, donde fueron auxiliados por los moradores del sector. A través de las redes sociales, piden el cierre de la variante del kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo, tras accidentes que dejan como resultado 3 víctimas mortales y varios heridos. Los hechos se produjeron el sábado 29 de abril del 2023, cuando circulaban por la conocida variante del kilómetro 29 de la vía Cuenca-Molleturo. Un hombre de 35 años y un adolescente de 13 años fallecieron tras ser rescatados, y 2 mujeres de 48 y 65 años respectivamente fueron trasladadas al hospital José Carrasco Arteaga, resultaron con graves heridas. Un bus interprovincial cayó durante la madrugada del 1 de mayo por el feriado del Día del Trabajo al Río Blanco, justamente donde colapsó el puente en la vía Quito, en límite entre Pichincha y Esmeraldas. El ECU 911 atendió la emergencia y las unidades de emergencia, al llegar al lugar, realizaron la inspección y verificaron que el bus de la cooperativa Reina del Camino había perdido pista y por ende cayó al río. Indicaron que los pasajeros del bus fueron rescatados con vida y no se registraron heridos. Tras el anuncio del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, se declara el terrorismo como una amenaza a la seguridad integral de la nación. El ministro del Interior, Juan Zapata, se reunió la mañana del lunes en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate con el comandante general de la Policía, Gate Fausto Salinas, y el mando institucional para definir nuevas acciones en contra de los grupos de delincuencia organizada y la delincuencia común que pretenden mantener en zozobra a los ecuatorianos. El ministro Zapata explicó que se realizará una reorganización, readecuación, reentrenamiento y fortalecimiento de todas las unidades para enfrentar a las amenazas que afectan al Estado. Y llegó el día donde uno de los máximos representantes del periodismo ecuatoriano se despidió. Alfonso Espinosa de los Monteros, quien ostenta el récord Guinness, se despidió de sus compañeros y público el 1 de mayo, después de 56 años de trabajo.
En las palabras del quiteño de 80 años, saltó el agradecimiento, el consejo y la valentía para despedirse de una profesión que siempre fue un sueño. Agregó que parecía que este día no iba a llegar, pero como todo ciclo, tiene su fin. Abusador de menores fue capturado en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, según informaron las autoridades locales, que se hacía pasar por religioso para cometer las agresiones. Mediante un operativo de la Policía Nacional en colaboración con la Fiscalía General del Estado, la Policía de Perú y la Embajada de los Estados Unidos, se pudo detener al sujeto la mañana de este domingo 30 de abril. El coronel Luis Suárez, jefe de la policía de la zona, indicó que el abusador se hacía pasar por un sacerdote, ya que eso le permitía crear una relación de afectividad para captar a niñas adolescentes entre los 8 hasta los 15 años. Los hechos sucedieron la noche de este sábado 29 de abril en la parroquia San Pablo Portoviejo, provincia de Manabí. Un menor fue víctima de una bala perdida. Producto de ello, perdió uno de sus ojos. Los testigos indicaron que durante el funeral, varias personas realizaron varios disparos al aire, lo que ocasionó que uno de los proyectiles impactara en el ojo derecho al menor. El niño fue trasladado a una casa de salud donde fue internado en cuidados intensivos. Familiares dieron a conocer que perdió su ojo y su estado de salud es delicado. Éramos 15 los que estábamos ahí y de los 15, de hecho, se fue mi hijo de 9 años y mi esposa también. Y 2 personas que murieron protegiendo a mi hija de 2 añitos y medio, a mi hijo de 1 mes y medio, lo protegieron con un montón de ropa. Él es Wilson, uno de los sobrevivientes de la masacre registrada este fin de semana en Cleveland, Texas, a las afueras de Houston, en la que 4 adultos y un menor perdieron la vida. Una de las víctimas salió de la casa y dijo: oye, tenemos un bebé pequeño que está tratando de dormir. El hombre dijo: dispararé en el patio delantero. Voy a hacer lo que yo quiera en mi propia residencia. Él es de México. Las víctimas eran de Honduras. Francisco Oropesa, de 38 años, ha sido señalado como el presunto responsable. Alrededor de 200 policías lo buscan y las autoridades ofrecen recompensa por su captura. Anunció una recompensa de $50,000 por información sobre el criminal que mató a 5 inmigrantes ilegales el viernes. También ordené que Operación Lone Star esté atenta. El canciller Enrique Reina aseguró que el consulado del país centroamericano estaba en contacto con las autoridades en Texas para exigir respuestas sobre el asesinato de 5 migrantes hondureños. Sus familiares en Honduras piden todo el peso de la ley para el responsable. Es duro uno perder sus hijos, pero ¿qué se va a hacer? Pues con ayudarme para comprar esta champita aquí que venden aquí. Tiene 2 niños, uno de 8 meses y el otro de 6 meses. La Cancillería hondureña afirmó que planean reunirse con los hondureños sobrevivientes y sus familiares para generar el apoyo en conjunto entre Estados Unidos y Honduras. El experto en migración Ricardo Puerta hace un llamado al gobierno de Honduras a generar políticas de cambio para mitigar la migración irregular. Honduras no puede estar satisfaciendo necesidades de Estados Unidos ignorando la necesidad que tiene aquí. ¿Cuál es el truco? ¿Dónde está la solución? Asistir las dos, atender las dos. ¿Cómo podemos empezar? Por las necesidades de Honduras y con lo que sobre, con lo que no vamos a utilizar, ¿cómo podemos mandar eso para Estados Unidos? José Yanatán, Sonia Argentina, Diana Velázquez, Obdulia Medina, así como un menor de edad, perdieron la vida por el ataque armado del tirador identificado como Francisco Oropesa, de nacionalidad mexicana, quien continúa prófugo, y el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa por su paradero. Más de 1.2 millones de migrantes fueron deportados por intentar cruzar la frontera estadounidense de manera irregular durante la primera mitad del año fiscal 2023. Las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional son develadas a tan solo días de la entrada en vigor del Título 8 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos.
que establece consecuencias y procesos de repatriación acelerada. El título 42 no establece una consecuencia de inmigración. El título 8 del Código de Estados Unidos sí lo hace. Si una persona es deportada bajo el título 8, se encontrará con una prohibición de al menos 5 años para su readmisión al país. En entrevista con la cadena NBC, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas advirtió que podría haber un gran número de personas intentando llegar a la frontera sur. Y ante ese panorama, este lunes la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, declaró el estado de emergencia. Calculamos que hay entre 10 y 12 mil personas que están listas para venir el 11 o 12 de mayo. Sabemos que vendrán más personas justo detrás de ellos y estaremos preparados. Además de la prohibición de ingreso a Estados Unidos durante 5 años, las nuevas medidas anunciadas por la Casa Blanca incluyen procesos de deportación y repatriación inmediata. Las normas también establecerán que el migrante no será elegible para asilo y otras vías legales, lo que ya ha generado críticas de organizaciones humanitarias. La gente espera algo del agua que quede en los tinacos de este albergue para migrantes. Sí, ha habido bastante escasez de agua, ya imagina, ya un 10 días que tenemos de estar sin agua. El Estado anunció que más de 600 colonias de Tijuana quedarían sin servicio mientras reparaban una fuga en un acueducto. Dijeron que el corte duraría un día y medio, pero hay vecindarios que siguen secos más de una semana después. Es el caso de este refugio, donde unas 700 personas, centroamericanos y mexicanos, aguardan una cita para pedir asilo en Estados Unidos. Me siento desesperada, ya quisiera bañarme así. Por eso protestaron ante la autoridad estatal. Necesitamos agua para bañarnos, para lavar los baños, los niños están enfermos. Lo que sí llega es la factura que normalmente asumen las ONGs que sin subsidio del gobierno albergan a los migrantes gracias al altruismo de ambos lados de la frontera. Vas a ser famoso por venir a cortar el agua al albergue. En otros albergues han cortado el agua por falta de pago. Tras la protesta, las autoridades anunciaron la creación de un decreto que exentaría del pago del agua a algunas organizaciones de la sociedad civil, como esta que da apoyo a los migrantes. Hay ciertos requisitos, pero mientras les enviaron camiones cisterna para que llenaran sus cubetas. Tenemos reincidencia de falta de agua, estamos mandando pipas, estamos atendiendo. Aún así no todos alcanzan. Para lavar sus platos y cubrir otras necesidades, esta joven tuvo que comprar agua embotellada. Sale bien caro, demasiado caro. Bañarse es un lujo por el que hay que esperar. Grupos que defienden libertades civiles en Florida advierten sobre el potencial arresto de personas que lleven a bordo de sus vehículos migrantes sin documentos si ingresan al estado y son interceptados por agentes policiales. Una propuesta que podría convertirse en ley. Lo mismo le puede pasar a un profesor que salen con un viaje fuera del estado con los jóvenes. Si hay jóvenes indocumentados, ese profesor, porque lo que dice el bill es que si a sabiendas alguien entra sabiendo que es indocumentado al estado, puede ser cargado con delito. El proyecto SB 1718 del Senado de Florida ha sido cuestionado desde su introducción. Lo comparan con una ley en Arizona conocida como Muéstrame los papeles, la SB 1070 en 2010. Esta norma alejó a la comunidad migrante de esa jurisdicción e impactó en la economía del estado, de acuerdo con la Coalición de Inmigrantes de Florida. La senadora republicana Ileana García, legisladora de la Cámara Baja de Florida, ha declarado que la norma busca impedir la inmigración ilegal y evitar el tráfico humano. Además, atribuye las críticas a la partidización de activistas. La legislación en consideración es para prevenir el uso de tarjetas de identificación ilegales en Florida con el fin de prevenir la trata de personas y poner fin a los abusos por parte de personas sin escrúpulos que se aprovechan de los más vulnerables. Y con más del 42% de los votos escrutados, 15 puntos para arriba, Santiago Peña del Partido Colorado ganó la presidencia de la República ante su adversario Efraín Alegre con apenas el 27% de los votos escrutados de manera preliminar. Como tercera fuerza subyace la figura de Cruzada Nacional en representación de Paraguayo Cubas. En el contexto de las elecciones en Paraguay, finalmente el Partido Colorado logra su hegemonía a nivel nacional, no solo con la presidencia, sino
en ambas cámaras del Congreso, donde de acuerdo a los primeros cálculos estaría logrando mayoría propia en ambas cámaras del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y a nivel departamental, en los 17 departamentos del país, logró en 15 gobernaciones la victoria. La justicia electoral desde este lunes inició con el plan de juzgamiento de las actas electorales, ya que es la instancia encargada del proceso de juzgamiento de las actas electorales. Como último tramo será el máximo tribunal electoral del país quien tendrá la decisión definitiva a finales del mes de mayo para la proclamación de las nuevas autoridades que tienen que asumir a partir del 15 de agosto de este año. Los reguladores estadounidenses tomaron el control del banco llamado First Republic Bank y lo vendieron a JP Morgan Chase este lunes. Un movimiento dramático destinado a frenar una crisis bancaria de 2 meses que ha sacudido al sistema financiero. First Republic, cuyos activos se vieron afectados por el aumento de las tasas de interés, había tenido problemas para mantenerse con vida después de que otros 2 bancos colapsaron el mes pasado, asustando a los depositantes e inversores. Nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente y lo hicimos. Nuestra solidez financiera, nuestras capacidades y nuestro modelo comercial nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de manera que se minimicen los costos para el Fondo de Garantía de Depósitos. JP Morgan asumirá todos los depósitos y sustancialmente todos los activos de First Republic Bank, dijeron los reguladores estadounidenses. Y se estima que tendrá que pagar unos $13,000 millones para cubrir las pérdidas de First Republic. Déjenme ser muy claro, todos los depositantes están siendo protegidos, los accionistas están perdiendo sus inversiones y muy importante, los contribuyentes no son los que están en el anzuelo, como dije antes. First Republic pasará a la historia como el segundo banco más grande de Estados Unidos por activos en colapsar, después de Washington Mutual, que quebró durante la crisis financiera de 2008. El fentanilo es responsable de casi la mitad de las 1.096 muertes por sobredosis en el condado Harris reportadas en el 2022. El doctor Joseph Barón habla sobre la situación en los hospitales. El número de sobredosis por fentanilo ha aumentado de una manera exponencial en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el estado de Texas hemos tenido casi un 800% de aumento en el número de visitas a la sala de urgencias. Este opioide es casi 50 veces más fuerte que la heroína y 200 veces más poderoso que la morfina. Una sola pastilla puede ser mortal, según autoridades que anunciaron la formación de un grupo de trabajo para combatir el problema y el objetivo son los traficantes. Estos casos serán perseguidos de acuerdo con la ley de Texas y el Código de Seguridad y de Salud de Distribución de Drogas. Las personas que provoquen la muerte de otros podrán enfrentar cargos de homicidio involuntario, homicidio culposo e incluso de asesinato. Queremos que pongan mucha atención a lo que está pasando. Muchas veces respetamos el espacio de nuestros hijos y pensamos, no, pues es su habitación o es su teléfono, voy a respetar eso. El gobernador Greg Abbott anunció la campaña Una pastilla mata, que ofrece información a la comunidad, y también el plan para distribuir el medicamento Narcan en los 254 condados de Texas. En París, millones de manifestantes protestan este 1 de mayo, Día del Trabajo. La policía disparó gases lacrimógenos y se enfrentó a los huelguistas que incendiaron bicicletas, sillas y otros enseres. El descontento se debe al aumento de la edad de jubilación impuesta por el presidente Emmanuel Macron hace un mes. El gobierno de Macron, que carece de una mayoría activa en el Parlamento, impuso la ley de pensiones sin una votación final, elevando de 62 a 64 años la edad de jubilación. Al menos 18 personas murieron y 33 más resultaron heridas cuando un autobús se precipitó por un acantilado en el oeste de México, anunciaron autoridades locales este lunes. Fotografías publicadas por el Ministerio de Seguridad y Protección Civil muestran el arduo trabajo de los rescatistas para extraer a las víctimas de los escombros. La Fiscalía del Estado de Nayarit dijo que el vehículo cayó unos 15 metros desde una carretera que conecta la capital del estado, Tepic, con Puerto Vallarta.
El diputado nicaragüense Brooklyn Rivera aprovechó un foro de Naciones Unidas para denunciar que el gobierno de Daniel Ortega ha impedido el ingreso al país de la defensora de derechos humanos Anexa Alfred, quien ha dedicado su vida a la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Pedimos su solidaridad activa ante su situación de injusticia. Esta postura del líder indígena habría sido la razón por la que el gobierno de Nicaragua tomó la decisión de impedirle retornar al país en 2 intentos, según han documentado organismos de derechos humanos. Podemos afirmar de que hay una vulneración de la inmunidad parlamentaria del diputado Brooklyn Rivera al impedirse la entrada a Nicaragua en razón de sus posiciones políticas. El gobierno no se ha referido a la decisión de impedir el ingreso del diputado, mientras algunos opositores han destacado que si bien se ha violado la inmunidad parlamentaria del legislador, su escaño en la Asamblea Nacional fue resultado de las votaciones del año 2021, las cuales fueron consideradas una farsa. Quisiera resaltar que Brooklyn Rivera ha sido un aliado del orteguismo en la Asamblea Nacional. Esto deja claro que no hay nadie que esté inmune. El diputado del partido indígena Yátama no es el primer nicaragüense a quien se le niega el ingreso. A decenas de activistas, abogados, opositores y periodistas también se les ha negado retornar al país. Jesuit Robotics, un equipo de robótica de una escuela secundaria de Sacramento, California, ha diseñado vehículos operados a distancia durante más de una década. Nosotros mismos desarrollamos las pinzas, las cámaras, nuestros sistemas de flotabilidad ajustables modularmente. Recientemente, en una competencia en Long Beach, California, exhibieron este dron submarino llamado Manatee, que puede mapear naufragios o trabajar en proyectos ambientales. Tenemos nuestro software personalizado de inteligencia artificial para la detección. Un reciente descubrimiento que cautivó a muchos fue el del barco Endurance, que se hundió en aguas antárticas en 1915. Ese esfuerzo costó aproximadamente $10 millones. Sin embargo, los vehículos robotizados, que son operados de manera remota, han tardado en despegar entre los aficionados. Varias empresas emergentes están realizando cambios de diseño y agregando tecnología para que los drones funcionen mejor bajo el agua y reduzcan los costos. La habilidad de que cualquiera o más personas sean ese explorador, esa persona que entiende lo que sucede en su entorno local, es realmente importante. A diferencia de los drones aéreos, la tecnología aún tiene que resolver el problema de las comunicaciones submarinas. Por ahora, estos drones están controlados por una correa.